un nuevo programa de La Hora de Sueiro, patrocinado por el Instituto de Estudios Liberales y Sociales, y tengo la suerte de estar muy bien acompañado. Pero antes de presentároslo, quiero decir una cosa. IELSE sigue estando totalmente empeñado en la ayuda de los de La Palma. Aún no han recibido de ningún gobierno ni un solo céntimo. Entonces, sea a través de IELSE o sea a través de cualquier otra organización, yo sinceramente os pido que aportéis vuestro granito de arena para estos damnificados, puesto que lo están pasando realmente mal. Llevamos 51 días, hoy cumplen el día 51 del volcán, y ayer se abrió una nueva boca. Entonces la gente está allí realmente mal. Vuelvo a repetir, sea a nivel nuestro, o por mediación nuestra, o por mediación de cualquier otra ONG, que también funciona muy bien, ayudarles. Bien, una vez dicho esto, presento a los debatientes. Un gran amigo, Joan Francesc Pont, y Clemente, y Santa María. Sergio Santa María, efectivamente. Joan Francesc, catedrático en la Universidad de Barcelona de Derecho, además de otras muchas cosas, pero que no vienen a cuento ya. Y Santa María, que ahora me acabo de enterar, un exdiputado. Cierto. Ahora, abogado... Y abogado socio de Boseller Abogados. Efectivamente. Bien, el tema de hoy, a pesar de lo que ha pasado hoy en Badalona, que ha sido una moción de censura, no es para hablar de la moción de censura de Badalona, es para hablar de cómo se monta en España, cosa que yo no estoy de acuerdo, y lo critico severamente por las leyes, cómo se montan en España las mociones de censura, puesto que están funcionando en un quítate tú que me pongo yo. Y supongo que habrá otras formas de ver este asunto y que me convenzan a mí de que es un buen método el que se está utilizando. Señor Pont, dígame usted. Yo creo que cuando hablamos por vez primera de este asunto hace unos días, estuvimos de acuerdo en que el cambio de alcalde a mitad de mandato es siempre un hecho traumático que deja a medias el trabajo político, que es un trabajo a medio y a largo plazo. Pero hemos de reflexionar sobre qué sistema tenemos. No tenemos en España un sistema de elección de alcaldes, sino que tenemos un sistema de elección de concejales. Lo que los ciudadanos votan es a los concejales. Esto se enmascara con que la fotografía del primero de la lista se distribuye y elegimos entre primeros de lista, entre lo que llamamos alcaldables. Pero en realidad estamos votando a los concejales. Y como el panorama político español se ha fraccionado tremendamente, pues en un ayuntamiento puede haber 3 partidos o 7 y ninguno de ellos tener mayoría absoluta. Con lo que el alcalde es elegido en segunda instancia por los concejales presentes, y para ser elegido tiene que obtener una mayoría o ser el representante de la lista más votada y que todos los demás no se pongan de acuerdo. De tal manera que en un ayuntamiento que tuviera 20 concejales, un concejal que hubiera obtenido 4, si todas las demás listas han obtenido 3 o 2, aun si todos los demás no se ponen de acuerdo, va a ser alcalde el de la lista con 4. Pero va a ser un alcalde en minoría. Y por tanto, el sistema lo que pretende es 2 cosas. Una, estaba pensado en una época de muchos menos partidos políticos. Está concebido el sistema en la transición,
en la expectativa de un bipartidismo imperfecto, en donde además estaba previsto que la UCD mantuviera el poder durante muchos años. Y esto es la primera cosa que cambia. El sistema que permitía la mayoría absoluta de la UCD se convierte en el sistema que permite la mayoría absoluta del Partido Socialista. Y luego, con un enorme esfuerzo de los ciudadanos, que no del sistema electoral, pasamos a un sistema pluripartidista. Este es el supuesto en los ayuntamientos. Elegimos a los concejales, han de ponerse de acuerdo. Está esta fase residual del alcalde cabeza de lista más votada. Y creo que deberíamos preguntarnos si no sería mejor que eligiéramos al alcalde directamente los ciudadanos. Y que por tanto el alcalde tuviera que ser el resultado de una mayoría muy grande que le diera su apoyo. Una mayoría directa. Esto significa que habría menos candidatos a alcalde que partidos. Pero los ciudadanos tendríamos un papel más decisivo, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo. La voz de los ciudadanos ha de ser respetada. Ha de ser respetada y además valorada, puesto que hoy en día una moción de censura no tiene en cuenta la voz de los ciudadanos, bajo mi punto de vista. Sí, el problema se plantea precisamente por la fragmentación que se ha producido en el panorama electoral con carácter general. Yo creo que bueno sería también que intentáramos de alguna forma valorar lo que puede ser la actualidad y que afecta a los ayuntamientos, que tiene sus perfiles, y después lo que ocurre pues en el ámbito, por ejemplo, del Congreso de los Diputados o en cualquier parlamento autonómico a la hora de plantearse mociones de censuras constructivas, que esa es una calificación de las mociones que yo creo que también hay que explicar, porque a veces no se utiliza con ese carácter y eso también la gente lo ve y, bueno, se puede sentir más o menos defraudada. Pero en el ámbito de lo que es las corporaciones locales, sí que es cierto que precisamente ante las circunstancias que muchas veces se dan, donde hay, como digo, una gran oferta electoral, donde hay después concejales que caen en el transfugismo, por mucho que se legislara en contra, hemos visto casos que no sé si es que, en fin, la ley no ha sido aplicada o, bueno, ha habido circunstancias que desconozco ahora mismo que lo impiden. Pero lo cierto es que precisamente para evitar esas circunstancias, yo creo que desde luego en el ámbito de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, sí que sería deseable, para evitar estas situaciones, el caso de Badalona, hay otros tantos, ¿no?, donde el alcalde más votado no rige los destinos de la corporación. Quizá eso debería replanteárselo el legislador. Creo que incluso alguna iniciativa se llevó al Congreso en ese sentido, para que sea precisamente la fuerza política más votada, cuando no se consigue esa mayoría absoluta, la que por ley gobierne la corporación. Eso sé que lo llevaron al Parlamento, no está aprobado. Yo creo, me parece que fue en la anterior legislatura, sí, durante el gobierno de Mariano Rajoy. Creo Rajoy, que llegó fue en el gobierno de Mariano Rajoy que se llevó esa propuesta. Y yo creo que es una solución, sobre todo, recuperando la idea efectivamente de esa fragmentación de ofertas electorales que hace plantear coaliciones imposibles, o por lo menos de difícil sostén. No es el caso de Barcelona, pero por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona está gobernando partido como es el de la alcaldesa, que no es el partido mayoritario, que ha buscado coaliciones, que ha buscado apoyos que le dan ese respaldo y que por lo tanto le permite gobernar. Pero eso realmente, como decía anteriormente, encubre, vamos a decirlo así, no quiero hablar tampoco de engaño y fraude, porque todos también debemos saber qué hace cada partido. No es un fraude, es así, legal. Bueno, pero quiero decir, que la fuerza, nombrarlo como fraude. Me refiero desde el punto de vista político, es decir, que cuando la gente ve que vota a un partido y después ese partido gobierna con quien tú no quieres o no veías claro que debía gobernar. Quiero decir que cuando se hace una oferta programática, el ciudadano, el votante, tiene que tener la certidumbre de que su partido cumple con lo que ofrece. Y eso es verdad. Después las aritméticas electorales llevan a extraños compañeros de viaje, pero es verdad que eso tiene un componente, cuando digo eso, defraudatorio, en el sentido de la confianza que un ciudadano deposita en un partido y que a lo mejor ese partido pacta con quien no desea.
Y esto es un problema. ¿Cómo se podría evitar, como decía, en el ámbito de las corporaciones locales? Pues precisamente permitiendo que sea la fuerza política más votada cuando no se alcanza. La ley. Efectivamente, y cuando digo permitiendo me refiero evidentemente a una modificación legislativa, para que esas circunstancias no puedan producirse. A mí me parece que no es mala idea y que debería ser recuperada esa iniciativa, aunque entiendo que ahora es un momento quizá complejo y quizá ahora no interese. Pero es algo sobre lo que se debería empezar a valorar. La lista más votada puede tener el 15% de los votos. Y vamos a hacer alcalde a alguien con el 15% de los votos. Esta propuesta no sé si mejora o empeora la situación actual. Porque ahora necesariamente los partidos han de ponerse de acuerdo o aceptar que la lista más votada tenga al alcalde. Quizás tendríamos que pensar un poco más. Es decir, tenemos un sistema perverso de listas cerradas que le da el poder a los secretarios generales de los partidos. Devolvámosle el poder a los ciudadanos y votemos a los concejales directamente, por distritos. Como en Inglaterra. Sí, los diputados. Como en Inglaterra. Westminster, sí, como en tantos países del mundo, como en los Estados Unidos, como en otros países, se vota a los concejales. Y votemos también directamente al alcalde. Y después el alcalde, que tendrá más fuerza, porque habrá sido el resultado de la elección entre 2 o 3, porque sería ridículo que se presentaran más de 2 o 3 a alcalde si han de ganar por mayoría absoluta. El alcalde, que tendrá una representatividad importante porque ha sido elegido por una mayoría de ciudadanos, incluso a 2 vueltas, tendrá que entenderse con un ayuntamiento en donde a lo mejor no tiene la mayoría, pero él sí que tendrá el liderazgo. Entonces, compartiríamos la idea de la estabilidad del alcalde, que nacería de su elección directa, del diálogo con los partidos, que nacería de la elección directa de los concejales. Nos alejaríamos de un sistema de control de los políticos por los partidos y generaríamos unas instituciones locales más dinámicas. Y mira, la última cosa que digo sobre esto es, en la Constitución está prohibido el mandato imperativo de los diputados. Este es el precepto de la Constitución más incumplido de todos, porque los diputados no solo tienen que votar como dice su partido, sino que si no lo hacen les multan. Ahora mismo hay una sola excepción en el Senado, que es Manuel Cruz. Manuel Cruz es senador socialista y vota lo que le parece conveniente. Pero como fue presidente del Senado, un profesor ilustre, le respetan, pero solo a él. Sí. En el Parlamento de Cataluña hubo un ejemplo que fue Josep María Bricall, que fue elegido como independiente en las listas socialistas y hacía lo que él quería y al final dejó la política, porque dijo, yo no he venido aquí a obedecer. Pues yo lo que le pido a nuestros políticos es que dejen de obedecer, dejen de pensar en su cargo y contribuyan a que hagamos un sistema en donde el ciudadano sea el protagonista. Eso es clave, es decir, el hecho de que vayamos precisamente, pero eso afecta al sistema en su conjunto, es decir, a que realmente la elección de los representantes en cualquier ámbito, ya sea local, autonómico o nacional, que realmente vayamos, por ejemplo, a un sistema de listas abiertas, por ejemplo, es un paso en esa dirección. ¿Por qué? Porque eso permite de alguna forma que ya no solo el votante pueda elegir al partido que quiere, sino dentro de ese partido establecer precisamente esa posibilidad de designar a aquellas personas que consideran que pueden ejercer el liderazgo de mejor manera y no que te venga impuesto pues por el aparato del partido. Pero, que eso vemos que sigue siendo un auténtico drama sin llegar a este extremo. En todos los sentidos. Tú antes hablas un extremo. Esta es una situación intermedia que yo comparto. Sí, efectivamente. El que al final es un distrito, un concejal. Claro. Esta situación que tú compartes, que yo también, intermedio, hay otra solución, que sería una segunda vuelta. Sí. Dentro de una segunda vuelta serían unas elecciones un poquito más puras. Esto te lo compro ahora mismo. No, la segunda vuelta me parece está instaurada un mecanismo en muchos países de nuestro entorno. Inteligentísimo. Que es una situación intermedia antes de llegar al personalismo.
Bueno, O pasa sea, en los mandatos, por ejemplo, para elegir al presidente de la República Francesa, ¿no? sí, es una Al segunda final, vuelta. el presidente de la República se eligen entre las dos opciones más Pero votadas. entonces cuando lo vas a votar ya sabes con quién ha pactado. Claro, esto Entonces es, ya es algo que el votante ya lo sabe, porque dice, voy a una segunda vuelta porque este, que es mi partido, ha pactado con este, con este, con este. Y ya no hay... Santi, ahora mismo, ahora mismo. No, de que me lo compré ya lo sé. Claro, pero no, pero defendamos esta es idea. una corrección. La segunda vuelta, las dos vueltas, dicen los franceses, te permiten votar con el corazón en la primera vuelta y Sí, votar con la cabeza y con la en cabeza en la segunda. segunda. Pues yo creo que tienen toda la razón. Y además es una prueba de confianza en los ciudadanos. Lo que pasa es que yo creo que además también, cuando hablamos de mociones de censura, que creo que era un poco también el objeto de... No, era el tema, lo que pasa es que nos hemos Pero tiene, desviado no, un poco, pero tiene mucho... el tema era la moción de Tiene censura. mucho que ver porque más allá de lo que pase a nivel local y esto que hemos comentado ahora en Badalona, como en tantos otros sitios, a mí me interesa también más el enfoque nacional. Quiero decir que, por situar un poco el tema de debate, creo que, corrígeme si me equivoco, se regula la moción de censura en el artículo 113, creo, de la Constitución Española, y establece el carácter, que creo que tú a lo mejor tampoco lo compartías mucho, el carácter constructivo, es decir, precisamente la idea que preside este precepto constitucional es evitar lo que tú decías al principio, que es muy gráfico, quítate tú para ponerme yo, es decir, que las mociones impliquen no solo una votación para ver si el presidente del gobierno pierde la confianza, sería el reverso, ¿no? La cuestión de confianza, pierde la confianza de la Cámara y al mismo tiempo hay una mayoría alternativa, porque si no entraríamos en una situación de inestabilidad. Quiero decir, otra cosa es que el manejo de las mismas y la opinión pública que se genere alrededor y la opinión publicada de eso muchas veces tiene cierto grado de intoxicación. Digo esto porque en España, si no me equivoco, ha habido 4 mociones de censura. A ver. No, pero acabo solo, por hacer un poco de historia, para que veamos un poco el panorama de las mociones de censura más recientes y más trascendentes. La primera creo que la hizo, me parece que se le hicieron a Adolfo Suárez y Felipe González, con la idea de que la perdía y la perdió. La segunda creo que se le hizo Hernández Mancha a Felipe González y la perdió. La tercera se la hace Pablo Iglesias a Mariano Rajoy y la pierde. Y la cuarta, o sea que creo que muy bien, es la de Pedro Sánchez que derroca al presidente de gobierno. Bien, ¿qué supuso en aquel momento? Realmente la idea era precisamente que el candidato ofreciera un proyecto, un programa alternativo, pero todos sabemos que esa moción de censura tuvo otro leitmotiv. ¿Cuál fue? De la sentencia de la Audiencia Nacional que hablaba de la participación del PP a título lucrativo en cuestiones de financiación. ¿Qué quiero decir con ello? Que si la gente percibe que el programa que ofrece el candidato, llámese Sánchez, llámese Casado si lo es, llámese como sea, realmente tiene que ir más allá de esas visiones cortoplacistas y además no formar una especie de todos contra el que tiene la mayoría. Creo que eso también la ciudadanía, y por eso la moción de censura pierde consistencia cuando la gente ve que se persigue otros motivos. Y eso es lo que yo creo que también los políticos tienen que procurar evitar. Yo hoy no estoy muy de acuerdo contigo en este caso. Perfecto. Y te voy a explicar. Yo creo que la ley, porque la ley lo marca así, tal como tú has dicho. Pero yo creo que la ley ahí, esa es otra que habría que modificar bajo mi punto de vista. Y es, una moción de censura normalmente es por el acuerdo de varios grupos políticos. Esos grupos políticos fueron votados por lo que fuera. O sea, cada uno por su ideología. Entonces, la persona que presenta esa moción de censura no está legitimado a nivel de votos para gobernar. Entonces, una moción de censura debía siempre acabar en unas elecciones generales. Somos una democracia parlamentaria. Estamos hablando... Claro, pero... Ojo, somos una democracia parlamentaria. Sí. Quiero decir, bueno, que no... Como dices tú, este sistema de votación de censura es propio de una democracia parlamentaria. Claro. Otra cosa sería, imagínate que no existiera la moción de censura constructiva que le quiso dar al Parlamento a un papel. Y se lo quiere dar en el 78, porque hay muchas normas que tenemos que se explican por el cambio histórico. Y se quiere que las cosas sean distintas. Yo siempre pongo como ejemplo el artículo 22. Se reconoce el derecho a asociación, punto.
¿no? Dice, pero, ¿y algo más? Bueno, sí, se prohíben las ilegales. Y tal. ¿Por qué se dice así? Porque nunca habíamos tenido una ley de asociaciones que favoreciera la creación de asociaciones, sino que habíamos tenido dos leyes de asociaciones, una en el 19 y otra en el 20, y lo que querían es que no se hicieran asociaciones. Entonces, el legislador, de una forma muy simple, nos manda un mensaje: asociaros. Bueno, pues de la misma forma, la moción de censura constructiva le dice al Parlamento: no ceses al presidente del gobierno, salvo que tengas una alternativa. Otra cosa que ofrecer. Sí, Esta es la idea. Que subyace. Entonces, en todo caso, lo que habría que hacer ahora es valorar si esta idea nos gusta o no. En realidad, las 4 mociones de censura que ha habido, en 3 no se pensaba que se pudiera obtener el resultado, por lo tanto, fue una utilización política de la moción de censura. La primera fue la que lanzó políticamente a Felipe González. Y le permite luego ganar con mayoría ganar absoluta. El 82, por mayoría absoluta. La segunda, Antonio Hernández Mancha, fue que él no era diputado. No era diputado, es verdad. Y entonces necesitaba salir. Sacar la cabeza. Buenas, estoy aquí. Sacar la cabeza. Antonio Hernández Mancha fue mucho mejor abogado que político. Que político, y era un gran abogado. Pero nosotros como abogados le reconocemos su prestigio. La tercera, Pablo Iglesias, es también enseñar la patita de estoy aquí. Populismo. Y la cuarta se produce en unas condiciones de debilidad política del Partido Popular. Por eso triunfa. Por eso triunfa. Con una sentencia no muy clara, por cierto. Bueno, pero yo no quiero entrar. La debilidad política existe. Sí, el momento era... Y de hecho, esta debilidad política sigue hoy viéndose, por ejemplo, en la Guerra de Madrid, en el seno del Partido Popular. Claro, podría evaluarse el funcionamiento de las mociones de censura y decir, vamos a suprimirlas. Entonces, nos quedaría el sistema británico, que es, si el gobierno pierde determinadas votaciones esenciales, el presidente del gobierno ha de dimitir. Y de hecho, como somos una monarquía parlamentaria, ha de poner su cargo a disposición del rey, que es dimitir. Los ingleses no han fallado nunca, cuando han tenido una votación importante. Y se entiende por votación importante aquello que en un momento determinado se considera que lo es. No está regulado. En Inglaterra es la tradición. Sí, forma parte del common law. Cuando el primer ministro pierde una votación importante, dimite. Sí, que aquí tenemos la posibilidad también de si los gobiernos también fueran, y no distingo color político en ese sentido, muchas veces mucho más honestos y más respetuosos con la ciudadanía, está la cuestión de confianza. Claro. Que es el reverso de la moción de censura. Es decir, estoy experimentando una grave crisis política, económica o social, aunque tenga una mayoría en el Parlamento. Es verdad que coincido plenamente contigo, claro, como tenemos pues esa, en fin, existencia de un mandato imperativo que hace que el diputado no se salga de lo que le marca el grupo parlamentario. Es verdad que, a ver, puede ser que la cuestión de confianza se presente sabiendo que va a reforzar ese posicionamiento del gobierno, pero no deja de ser algo que, independientemente de lo que son las aritméticas parlamentarias, que permite primero al gobierno comparecer en el Parlamento, que eso es otra, revitalizar la vida parlamentaria. Nos ha pasado y lo hemos visto dramáticamente con las sucesivas declaraciones de estado de alarma y la bofetada política que el Tribunal Constitucional le ha plantado al gobierno. Es decir, que no puedes, en una situación de esta naturaleza, hacer que el Parlamento desaparezca literalmente. Es decir, es mucho más importante de lo que la gente piensa, quizá por nuestra falta de tradición democrática, visualizar que en un momento dado el Parlamento puede no estar, no aparecer, que no se pueda ejercer el control político de la acción del gobierno. Eso es gravísimo, porque eso lo que hace es, de alguna forma, ir empequeñeciendo la democracia, ir cogiendo malos hábitos. Y claro, es decisivo que precisamente un gobierno que cree firmemente en la democracia, pues esté siempre a disposición del Parlamento para, de alguna forma, pulsar, ponerle el termómetro a sus apoyos.
Y esto, evidentemente, no se hace muchas veces por otras dinámicas y por otros inconfesables intereses. Pero es cierto que un ejemplo lo hemos tenido, como digo, con estas sentencias del Tribunal Constitucional, más allá de que pueda haber habido una mayoría que hubiera sido deseable, que hubiera sido unánime, pero estas cuestiones, entre otras cosas, porque son novedosas, generan un debate profundo en los órganos y en las instituciones constitucionales, en los órganos judiciales y en las instituciones constitucionales, que de alguna forma ponen de manifiesto que algo falla cuando realmente la vida parlamentaria languidece. Y esto lo hemos visto. Y esto pone de manifiesto que cualquier herramienta, cualquier instrumento que de alguna forma haga a los ciudadanos interesarse por la vida política, por lo que hacen sus políticos, por lo que hacen sus diputados, por la necesidad de contrastar y de ofrecer proyectos y debatirlos públicamente. Cuanto más se haga eso en el Parlamento y cuanto más visible sea, mejor. Hemos tenido un periodo donde eso, por circunstancias, en fin, que son las que son, pero yo creo que no debería haberse producido. ¿Por qué? Porque era más cómodo para el gobierno prescindir del control parlamentario que no tener que tomar unas decisiones que yo no me quiero poner en la piel del gobierno porque realmente eran complicadas, pero que han fallado estrepitosamente precisamente en ese respeto de la vida política parlamentaria. Bueno, déjame que empiece por lo que estoy de acuerdo contigo. Durante la pandemia se paraliza la vida parlamentaria. Y esto fue un error. Fue un error que cometieron todos. El Parlamento británico siguió funcionando por videoconferencia, incluidas las comparecencias de los políticos en los comunes y en los lores. Y veías al Lord, de un buen amigo mío, Chris Renard, que es Lord liberal, le veías vestirse y ponerse una corbata para filmarse en la habitación de su casa para interpelar al ministro de Sanidad. Esto es lo que no supimos hacer. Quizás nos cogió desprevenidos, pero otras instituciones reaccionaron más rápidas. Por ejemplo, en la universidad estuvimos una semana sin dar clase. Una semana. A la segunda semana estábamos dando clase todos. Supiéramos cómo iba aquel aparato o no lo supiéramos, aprendimos en una semana. Entonces, el Parlamento era la institución más importante que tenía que haberse puesto a funcionar por métodos telemáticos. Y sin embargo, no supo hacerlo. Lo hizo más tarde, demasiado tarde. Y no ofreció una imagen de control de la situación. De otro lado, la pandemia es la catástrofe más importante que hemos vivido cualquiera de nosotros en nuestra vida, es un acontecimiento. Y por tanto, si, en mi opinión, si había que elegir, había que tomar medidas restrictivas de la libertad, y había que elegir entre el estado de excepción o el estado de alarma. El Tribunal Constitucional nos dice que había que haber seguido la vía del estado de excepción. Bueno, pues discrepo cariñosa y respetuosamente con el Tribunal Constitucional. El estado de excepción hubiera sido una restricción muchísimo más grave de nuestros derechos. Pero de facto las hubo, porque este confinamiento bajo el manto de un estado de alarma que no lo permite, yo es lo que creo que chirriaba. Bueno, mira, desde el punto de vista de las circunstancias que se plantearon. Si había que tomar no esa lo permite medida, porque la sentencia constitucional ha venido a decir que para confinar había que declarar estado de excepción. Porque Pero el confinamiento, en mi opinión, era la única medida que nos podía proteger. Pero que se hubiera hecho con paraguas legal. Ya, pero el paraguas, fíjate, el paraguas legal era el que era. Si el gobierno hubiera adoptado el confinamiento por la vía del estado de excepción, las críticas que hubiera recibido hubieran sido mucho más feroces. Es complejo y además sería otro debate que no nos trae quizá pero sí que quería decir una cosa, lo digo porque tienes razón en lo que estás diciendo, pero yo me pregunto, ¿y qué exigencia de responsabilidad política, volviendo a la importancia de lo político y del Parlamento y de las instituciones, y esa consecuencia, es decir, esa sanción del Tribunal de Garantías Constitucionales ha supuesto algún tipo de asunción de responsabilidades políticas del gobierno? Ninguna. No es sanción, es sentencia. Pero hombre, ya. No, la responsabilidad política. Entiende el mensaje. Claro, yo me refiero a eso. ¿Qué autocrítica habéis escuchado al gobierno de España respecto de un varapalo de esa naturaleza? Es que yo coincido contigo. Es verdad que el Estado, que la situación de pandemia es, bueno, pues eso, desconocida para muchísimas generaciones,
Pero también es verdad que cuando tienes al Tribunal de Garantías Constitucionales que te está diciendo que por 2 veces además que lo has hecho muy mal, yo no voy a decir ni siquiera que dimita, pero por ejemplo, podría haberse planteado una cuestión de confianza por parte del gobierno ante ese varapalo de una institución como la del Tribunal Constitucional, que hay que respetar, nos guste o no lo que dice, y por tanto pulsar en la Cámara, que probablemente hubiera salido si yo, ya sé que después los votos vienen como vienen, por lo que decías anteriormente tú, pero por lo menos hubiera permitido tener un debate con luz y taquígrafos sobre la función y la labor del gobierno. Me parece correcto. Porque además, si crean una comisión de investigación después, bueno, hablaban de esto, no tiene la misma eficacia. Es decir, que el gobierno hubiera asumido la gallardía política y democrática de decir, oye, y voy a ir a la Cámara y voy a rendir cuentas de la gestión y vamos a debatir qué hicimos, por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, y aceptaremos la crítica política de manera legítima. Y eso no se hace. Y eso yo creo que maleduca a la ciudadanía cuando tiene que acercarse a la democracia. Esto es verdad, pero tenemos un país poco acostumbrado a la lealtad institucional. Totalmente de acuerdo. Lo hemos visto. Y entonces hemos de aprender todos. Y ese aprender es saber que hay cosas que están más allá del enfrentamiento entre los partidos. Por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo, hay que anteponer. Y eso sería muy educativo, ser capaces de explicar. Y esto es lo que la gente también muchas veces pide, que se entiendan, ¿no? Los políticos. Vamos a cambiar un poquito el tema. A ver, Joan Francesc, esto va por ti, porque antes hablaste de las elecciones de Inglaterra. Las elecciones de Inglaterra tienen se elige por una circuncisión. No se dice nombrado por un comité del partido. Pepito González se presenta por Cuenca y se le vota a Pepito González. Sale por Cuenca. Eso en España no existe. Bueno, pero existió. Las elecciones durante todo el periodo de la Restauración, desde 1876 hasta 1923, y luego las elecciones en 1931 y en 1933 y en 1936 fueron por distritos uninominales. Por tanto, tenemos una larga tradición de distritos en España. En algunas regiones las elecciones eran particularmente transparentes y en otras regiones pues estaban más controladas por los caciques locales. Pero al final la democracia es un proceso evolutivo. Yo no propongo hoy un sistema de distritos puro y simple, porque en el sistema de distritos ganas la representatividad del electo, pero pierdes todos los demás votos. Por tanto, hay millones de electores que su voto no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Cuál es la contrapartida? Es el sistema alemán. Eliges una parte del Parlamento por distritos uninominales y otra parte por listas nacionales o federales. El resultado es bastante proporcional. Y si nos fijamos en las últimas elecciones alemanas, proyectas el porcentaje de cada partido sobre el total de diputados del Bundestag y es bastante proporcional, por lo tanto es un buen sistema. Y tienes a una parte de los electos que vienen de listas y otra parte que vienen de los distritos. Sí, me comentas de que se pierden muchos votos y yo digo, tienes razón, se pierden muchos votos. Pero con la ley de aquí en España se pierden también muchos votos. Pero no es por la ley de Hont. La ley de Hont, precisamente, cuando la aplica sobre una circunscripción grande, da un resultado prácticamente proporcional. El problema es la ley de Hont aplicado sobre una circunscripción pequeña. Bien, pero... Entonces se convierte en un sistema mayoritario. La culpa no es del señor Hont, es del tamaño de los distritos. Si tú hicieras, por ejemplo, las elecciones europeas. Estamos otra vez en el mismo sitio. Las elecciones europeas, ya circunscripción nacional. Ya estamos en el sitio. Ley D'Hondt, circunscripción nacional, ley D'Hondt, resultado estrictamente proporcional. Por tanto, la proporcionalidad no la perjudica la ley D'Hondt, la perjudica el tamaño de los distritos. Bien, entonces hagamos los distritos homogéneos. Claro, pero en fin, aquí en Cataluña, para no ir muy lejos,
pues los de la provincia de Lleida son los primeros que se quejan. Claro, si es que el problema que tiene ahora mismo la ley electoral en general en España y evidentemente en Cataluña, que curiosamente el Parlamento de Cataluña, ¿cuánto tiempo lleva sin aprobar Nunca, una no ley se aprobó electoral? nunca. ¿Verdad? Por eso Nunca, lo decía con no, no, ironía. no, Quiero es que decir, no, no, es que... porque consideran que realmente plantea, pues eso, muchos intereses encontrados y entonces no hay mayorías parlamentarias que estén dispuestas a ponerse de acuerdo. Porque Yo sabes eso lo viví en mi que etapa de cuando diputado. discuten, Claro. cada partido hace números de Claro. cómo le saldría. Y Claro. entonces te Y gusta entonces- un sistema y no te gusta ninguno más. Efectivamente. Y entonces de ahí es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero sí que es verdad que en España yo creo que también de un tiempo a esta Sí, parte. pero las otras 16 comunidades autónomas han hecho ley No, electoral. y todas, sí, quiero decir. Todas, pero todas, que- menos nosotros. Claro. Es tremendo. O sea, Y toda preci- España tiene leyes Sí, a nivel- Leyes electorales a nivel autonómicas. autonómico, sí. menos Cataluña. Cataluña no, Cataluña no ha habido manera. se rige por la ley electoral de Adolfo Suárez. Sí. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Porque yo el debate quería, en fin, disparando un poco por elevación, que realmente la democracia plantea, y esto ya es más casi a veces son cuestiones más de teoría general que no entrando en el terreno ya de lo más empírico o pragmático, que es precisamente el valor del voto. Es decir, que siempre decimos, y los valores de la República eran, ¿no?, de que un hombre un voto, y realmente hemos llegado a un punto donde, por ejemplo, en España, eso no se asemeja para nada a ese paradigma que yo considero que es muy importante. Es decir, por las características peculiares de los distintos territorios en España y la conformación autonómica de las mismas, vemos sorprendentemente, y yo a veces diría que hasta injustamente, cómo partidos que tienen una representación en votos pequeña, el hecho de que el reparto territorial de escaños sea el que es, hace que esa representación, que es pequeña, se traduce luego en la Cámara con un poder notablemente superior y, por tanto, esos votos, que son notablemente menores que las de otros partidos en el resto de España, los convierte, sin embargo, en decisivos. Yo eso es una crítica que también hago con mucha dureza, porque más allá se me podrá decir, bueno, pero es que esta es la manera de que los distintos territorios estén representados en la Cámara, en este caso nacional, en el Congreso. Yo cada día, de verdad, la experiencia me ha demostrado, huyo más de lo que es cualquier referencia territorial que se sobrepone a los derechos que realmente son los importantes, que son de las personas, de los votantes. No, quiero decir... Tampoco podemos olvidar una cosa. Quiero decir que eso pasa y en Los España... Los problemas de la ciudadanía, el que mejor los conoce es el político de cercanía. Porque a mí, un político de Cádiz me venga a arreglar Cataluña, hombre, si no conoce los problemas. Bueno, yo no soy menos radical que tú, ¿eh? Sí, yo tampoco, no lo comparto. Yo creo que los diputados en el Congreso representan al conjunto de la nación. Efectivamente. Y le mueve los mismos intereses, debería. También es verdad que hay cuestiones generales en las que es más fácil ponerse de acuerdo y luego cuando desciendes a los intereses particulares, ¿no? Yo tengo un amigo mío que fue diputado en el Congreso por Galicia y por Lugo, y él cada mes sacaba una medida favorable a su provincia o a su pueblo, ¿eh? Entonces, bueno, también lo veo bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? Es decir, claro, es el equilibrio entre representar a tus electores pero y construir la nación. Pero tú has dicho algo importantísimo antes de Jean-François, cuando has hablado, y en eso coincido plenamente, de la pérdida del principio de lealtad. En España es que el problema, porque si realmente hubiera lealtad a nivel de comunidades autónomas con el Estado, a nivel del Estado con las comunidades autónomas, o sea, hablo de la reciprocidad, estos problemas no tendrían la gravedad y la dureza que muchas veces supone ver cómo, precisamente ignorando ese principio de lealtad, se crean conflictos totalmente irreales, situaciones de tensión inapropiadas y desacertadas. ¿Por qué? Porque a muchas fuerzas políticas que defienden determinados perfiles singulares de lo que ellos llaman su territorio, anteponen eso al interés general. Y no lo hacen solo, como tú decías antes, pues buscando a lo mejor, insisto, una partida presupuestaria que se mueva de aquí a allá, porque si ese fuera el problema, bueno, se puede entender. El problema es que de un tiempo a esta parte, y lo hemos vivido dramáticamente, especialmente en Cataluña, el principio de lealtad desapareció
Totalmente. hace muchísimo tiempo. Y la prueba evidente de la desaparición del principio de lealtad es que a algunas fuerzas políticas les da igual votar blanco que votar negro. Es más, unos días votan blanco y otros días votan negro simplemente para que el mundo vaya peor. Entonces, eso es es la creación del conflicto para beneficiarte, perjudicando incluso a tus propios electores. Ese es el enorme error del planteamiento político actual, ¿eh? Y en esto inciden unos más que otros, pero hay que recuperar la lealtad. Claro. Porque no puede armarse un Estado, no puede de alguna forma garantizarse en la medida de lo posible el sacrosanto principio del derecho a la igualdad, que no significa uniformidad, o no significa, como dicen ahora, igualitarismo. Yo cuando hablo, y eso es un término constitucionalmente muy trabajado a nivel jurídico, que la gente interpreta muchas veces el principio o el derecho a la igualdad como la uniformidad que trae consigo el igualitarismo. No, evidentemente el principio de igualdad, y lo interpreta rectamente el Tribunal Constitucional, significa tratar desigual a lo que es desigual. En efecto. Y esa idea parece compleja, pero no lo es. Es una idea liberal, además. Totalmente, efectivamente. En el buen sentido. Sí. Porque Bien. no todo el mundo tiene ni las mismas necesidades, ni las mismas dificultades, y precisamente por eso se trata en ese sentido diferente. Pero lo que no puede pretender la gente es eso, que eso se confunda después con una igualdad malentendida, donde todos, independientemente de los méritos que uno atesore, de la capacidad que demuestre o de las necesidades que realmente exija, precisamente la ley tiene que ser en eso inteligente y aplicar el criterio de equidad. Que es la equidad significa eso, mitigar el rigor en la aplicación de la ley al caso concreto. Pues ese criterio de equidad que va asociado a la idea de igualdad bien entendida, en España también ha desaparecido. Y es verdad que los tribunales, evidentemente, con la claridad que tienen a la hora de abordar estos principios, y el Tribunal Constitucional en eso es bastante ilustrativo, sí que lo abordan, pero después a nivel político, a nivel social, a nivel de calle, no se hace suficiente pedagogía de que esos son valores sagrados desde el punto de vista democrático y constitucional. Y eso también genera, como digo, disputas innecesarias que no nos conducen a buen puerto, que es lo que muchas veces hemos visto, desgraciadamente, en España. Claro, y yo comparto totalmente la doctrina que acabas de evocar del Tribunal Constitucional y comparto también que la España constitucional se diseña como un equilibrio entre la unidad, la autonomía y la solidaridad. Y estos tres principios están ahí. Lo único que hay que hacer es trabajar con ellos, en lugar de pelearse con ellos. Andamos mal de tiempo y como yo con vosotros estoy como pez en el agua, también encantado, puesto que aprendo muchísimo de los dos. Yo, como sois, digamos, de políticas un poco diferentes, yo te pediría que el liberalismo, que es el que tú más defiendes, se mueve siempre por diente de sierra. Y en estos momentos hemos llegado a un punto donde estaba de moda, todos los partidos eran algo liberales. Hoy en día vas por los ciudadanos, demócratas liberales, tal, no sé qué liberales, los socialistas liberales, humanistas, todos son liberales. Pero empezamos a ir hacia abajo del diente. ¿Qué podríamos hacer para volver a... ¿Qué podríais los liberales hacer para volver otra vez hacia arriba del diente de la sierra? Mira, el liberalismo nace, en primer lugar, como una limitación del poder. El poder era absoluto, había que limitarlo. Y el liberalismo sigue existiendo como una fórmula que intenta evitar el abuso del poder. Esto significa que ha de estar presente en todas las fuerzas políticas y que aquellas fuerzas políticas que no lo tengan, hay que preocuparse. ¿Por qué estamos intentando todos meter el liberalismo dentro de la política si realmente es una filosofía de vida? Porque es una filosofía de vida que tiene que influir sobre la sociedad. La política es eso, ¿eh? La política al fin y al cabo es ¿me entiendes? El liberalismo es una opción política, pero es sobre todo una actitud y sobre todo una filosofía. Y por tanto ha de impregnar, el liberalismo impregna la Constitución de 1978.
78, de una forma extraordinaria. Aunque se buscó algún equilibrio, claro, aunque diga también difícil, cosas como cuando el valor de la propiedad de una persona se vea incrementado como resultado de las obras públicas, contribuirá subordinada al interés general, sí, y el derecho de propiedad. Correcto, ¿no? Pero todo esto forma parte de la cultura política de los 70, Sí. porque el legislador no puede salirse de lo que había de lo que tenía en su claro, tiempo. claro. Y sin embargo, muchos de estos... Yo creo que la grandeza del derecho está en que lo que escribes en una década puede ser interpretado a la luz de la realidad social del tiempo que vivimos, ¿no? El quinto elemento de interpretación del título preliminar del Código Civil. Y este es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Y que yo creo que lo hacemos los juristas todos los días y lo tendría que hacer nuestra clase política un poco más. Y sobre todo, y no arrinconar esa idea del liberalismo, pero no un liberalismo que a veces yo creo que también se convierte en radicalismo. Es decir, las ideas liberales están bien y yo las defiendo, las comparto, pero yo creo que también la política tiene que tener una vertiente social. Sobre todo, corregir la desigualdad. El político, la herramienta del político es precisamente luchar contra la desigualdad. Y eso a veces implica adentrarse en terrenos donde el liberal a ultranza pues siente cierta urticaria. Bajo mi punto de vista... el liberal a ultranza, pero no el liberal sin adjetivo. Efectivamente. Pero es que bajo mi punto de vista, el liberal también busca la igualdad social. Pero, la busca porque le interesa. Y además, efectivamente, le interesa. Tú bien lo dices. La busca porque le interesa. Pero además es que la libertad no se puede ejercer sin la igualdad. Y sin, si me permitís analizaros un poco, sin un nivel razonable de desigualdad. Porque al final, el nivel razonable de desigualdad, que excluye los extremos, que excluye la miseria, que excluye los arremolinamientos indignantes de riqueza, una cierta desigualdad genera tensión creativa, genera afán de mérito, de capacidad, de progresar. Y yo quiero reivindicar contigo el mérito y la capacidad. Totalmente, claro. que es algo que se ha arrumbado últimamente a nivel político, precisamente. Es decir, como algo que no cuenta, que no importa, porque al final, como todos somos iguales, da igual lo que yo haga. Voy a recibir lo mismo, haga mucho o haga poco. Eso es desmotivador, sobre todo pensando en la gente joven. Proyectado sobre el sistema educativo. Es un desastre. Es el ir aprobando. Estamos en eso. Estamos en eso. Dramáticamente. Estamos en eso y a mí como profesor me subleva. Lo ves con toda claridad, claro. La gente está llegando a la universidad. No puedo decir la frase de llegan peor que antes, porque esto todas las generaciones, Bosch impera, a principios del siglo XX, tiene una carta en la que dice los alumnos llegan peor que nunca. Principios del siglo XX. Por tanto, no voy a decir esta frase, pero lo que sí que voy a decir es que los alumnos llegan dominando muchas menos palabras que sus predecesores, hasta el extremo de que a veces dices una palabra no de uso corriente y nadie en la clase sabe lo que significa. Entonces, algo estamos haciendo mal. Es la pérdida, efectivamente, de ese gusto por cultivarse, por formarse, por aprender, por progresar. Y eso, desgraciadamente, en una sociedad como la actual es complicado. Yo creo que las generaciones sucesivamente lo van teniendo más difícil, pero nosotros tenemos la responsabilidad precisamente de corregir esa tendencia. Es una labor hercúlea, es muy complicado, pero pienso, y sobre todo en el ámbito de la docencia, que también lo tiene muy difícil en estos tiempos, que es realmente donde también hay que trabajar. Es decir, un país crece y progresa porque su sistema educativo es solvente, es competente y precisamente hace primar esos valores. En España, evidentemente, eso lo hemos perdido de forma radical. Se le ha sacado la autoridad a la... Muchísimo. Bueno, además de la pérdida de prestigio del totalmente, maestro, ¿no? Claro. Estoy hablando de la primaria, de la secundaria. Esto es terrible. Marcelino Domingo decía que el maestro tenía que ser el primer ciudadano de la República, ¿no? Y es una frase que manda un mensaje muy claro y, por tanto, presunción de autoridad y de veracidad y de ejemplaridad del maestro. Es que cualquier otra cosa en la universidad no hace falta que nos reconozcan nada, porque el diálogo es esencialmente intelectual.
Por tanto, en ese diálogo el profesor ya tiene sus armas. Claro. Pero en la escuela ha de basarse en el respeto, Una En un formación. principio de autoridad. en un principio de autoridad necesariamente. En un principio de autoridad Y pues necesario eso saltó por los aires se ha hace mucho perdido. tiempo y así estamos. Y la sociedad pues va... Claro, hacia donde va. y los padres y madres no han ayudado nada. No, tampoco. ¿Eh? Bueno, porque al final resulta Y- que yo tengo que porque- ser amigo de mi hijo cuando no, oiga, yo Claro. soy el padre de mi hijo, no soy su amigo. A ver, cuando a alguno de nosotros nos castigaron en el colegio, luego nos volvían a castigar en casa. Sí, es cierto. Ahora no. Ahora el padre o la madre va al colegio, Y se queja. Y se queja y se enfada y se algunos hasta enfada, agreden a los y, profesores. hombre, pero ¿qué estamos haciendo? Es una locura. ¿No? En Nueva York pusieron cámaras en las guarderías y las madres veían a sus niños desde el teléfono móvil y llamaban diciendo que mi niño está solo. Hacía 30 segundos, pero Una locura. tuvieron que suprimirlo. En las guarderías de Barcelona, en algunas te mandan fotos 2 o 3 veces al día, ¿eh? Para que veas a tu niño cómo evoluciona a lo largo del día. Pero por favor, Sí. nos hemos vuelto locos. Eso genera ¿Qué estamos generando? situaciones ¿Qué estamos totalmente generando? Estamos creando una sobreprotección que no es bueno. que no es buena para nada. Esto es, y hace que disminuya la exigencia y que por tanto los resultados que se obtienen sean peores. Y esto afecta no solo al lenguaje, afecta también a la concepción de la sociedad. Generas individuos más egoístas, más cerrados en su grupo. Es el individualismo que también está tomando otra vez muchísimo vigor y eso, en fin, choca frontalmente con la idea, no, con la idea de que una sociedad El individualismo lo estamos promoviendo con... tiene que... En este caso, pues fue el caso de las pandemias y todo esto. O sea, Bueno, no tampoco ayuda puedes- el contexto, bueno, por eso, pero eso hay que tampoco puedes- revertirlo. hoy- Por eso existe Hoy el en día esfuerzo es muy adicional. difícil juzgar esto. No, sin duda alguna, pero ya veníamos Llevamos un poco 2 arrastrando años. eso y es verdad que ahora se ha mostrado con más intensidad. Llevamos 2 años arrastrando esto. Pero, o sea, es algo criticable por el hecho de que de alguna forma hace que la sociedad no progrese, no evolucione favorablemente. Es decir, ese tipo de actitudes que muchas veces, no digo que estén totalmente injustificadas, pero que evidentemente que tienen el contexto que tienen y que podrían explicarse, tenemos que hacer un esfuerzo en revertirlas. Tenemos que comprometernos todos en que precisamente trabajar en equipo, buscar la idea de unidad como un valor fundamental, sin que eso sea evidentemente convertirnos en un rebaño. Es decir, poder conciliar No, se este está tipo de perdiendo, está comportamientos, perdiendo la famosa frase de mis abuelos, yo creo que sería que era positivo. la unión hace la fuerza. O sea, hacer que la gente se una para conseguir. Y más en una situación A de mí crisis. me ha gustado mucho tu frase de corremos el peligro de convertirnos en un rebaño. Esta es la gran tentación del ser humano, ¿no? Es mucho más fácil, más cómodo, Es ¿verdad? mucho más cómodo, dejas de pensar. Claro, que te lleven, que te guíen, que te muevan, que te digan dónde... Y eso es gravísimo. En una sociedad como la actual parece mentira, cuando se supone que tendríamos más medios para ser más libres, para tener más criterio, más capacidad de análisis, de crítica, está pasando todo lo contrario. Y eso es dramático. Bien, os van a echar la bronca en casa por llegar tarde a la cena, por lo tanto... No sé si esta dejamos- noche habrá No, cena. y nos vas a echar la bronca tú porque hemos estado de acuerdo en casi todo. Sí, es Entonces, verdad, mira. pero esto quiere decir que hay un montón de temas que son transversales, en los que ya deberíamos estar de acuerdo, no solo él y yo, que somos juristas y esto lo tenemos más fácil. El conjunto de la sociedad tendría que ponerse de acuerdo sobre cosas Es lo esencial. esenciales, Habría que buscar. fundamentales. Habría que buscar más puntos Y de eso encuentro. luego te permitiría estar en desacuerdo en otras cosas. No, pero lo es que que pasa- hoy solo hemos hablado de cosas importantes y ahí estamos de acuerdo. Es lo esencial. No, pero lo que pasa es que la gente digamos, poniendo un poquito la bandeja a vuestro lado, la gente con un cierto nivel, es muy difícil que se pelee. Bueno, sí, que se peleen seguro, pero pueden estar en desacuerdo, ¿no? No, pueden Pero- estar en desacuerdo, pero es muy difícil que lleguen... Bueno, hay que buscar sobre todo el valor, también recuperarlo, que también se está perdiendo, el valor de la tolerancia, auténticamente hablando. Es decir, que seamos capaces de decir, oye, esto lo veo yo así, lo pienso así, lo transmito así, pero también acepto que mi oponente, dialécticamente hablando, pues dé una orientación que yo a lo mejor no había contemplado o que no me convence del todo, pero que tiene su lógica y su razón de ser. Y entonces nos enriquecemos. Y yo creo que eso es ¿eh? un Nos enriquecemos todos. Sin duda, ese es el sentido del debate. Buenas noches. Muchas gracias, Joan Francés. Muchas gracias, Santa María. Un placer. Y hasta la próxima hora del sueño. Buenas noches.